A veces no es desamor, es supervivencia, no es ingratitud. Es poner límites donde dolió tanto. Y no es egoísmo, es sanarse a tiempo. Hoy en el Cuaderno de la Salud hablamos de una decisión dura, incómoda, pero profundamente humana. Alejarse de tu propia familia para proteger tu salud mental. Porque aunque no lo creas, a veces cortar ese lazo es lo que te salva la vida emocional. Iniciamos el Cuaderno de la Salud, donde cada pregunta tiene su respuesta. El Cuaderno de la Salud de El Comercio. Abre tu cuaderno y toma nota. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del Cuaderno de la Salud. Hoy queremos invitarte a abrir una conversación que tal vez nadie se atrevió a tener contigo, pero que podría darte mucha paz. Estamos con Indira Kando. Ella es psicóloga clínica, terapeuta familiar y una profesional que ha acompañado a muchas personas en el proceso de sanar relaciones que dolían más de lo que ayudaban. Si este tema te resuena de pronto, si alguna vez te sentiste mal por poner límites o si simplemente quieres entender mejor por qué hay personas que se alejan de su familia, quédate. Suscríbete, comparte y acompáñanos. Hoy puede ser un episodio que cambie tu forma de ver estos vínculos. Así es que vamos a saludar a nuestra invitada, doctora Indira Kando. Gracias por su deferencia y por acompañarnos en el Cuaderno de la Salud. Con mucho gusto, Oscar. Gracias por la invitación. Perfecto. Nosotros bautizamos este tema, este episodio, doctora, como Family Estrangement. Y quisiéramos empezar por el principio. ¿Nos podría dar tal vez una definición clara para saber de qué estamos hablando? Ok. Bueno, gracias por la invitación. Un gusto poder hablar de un tema que, aunque sigue siendo tabú, necesita visibilizarse. Creo que es importante empezar por algo clave, que es qué entendemos por familia. Sabemos que durante muchos años se pensó que en la familia solo se puede encontrar amor, ¿verdad? Que es un lugar natural de amor, de cuidado y pertenencia. Pero desde la psicología clínica sabemos que muchas personas no encontraron eso allí, que encontraron traumas, violencias, abandonos, silencios. Desde la terapia familiar sabemos que la familia es un sistema vivo, es decir, es un sistema cambiante y que cada miembro, Oscar, influye en los demás. La dinámica familiar no es solo lo que se dice o lo que se hace, sino también lo que se omite, lo que no se habla y lo que se repite de generación tras generación. Entonces, la familia estrangement o el distanciamiento familiar, ¿sí? Nos referimos a esta decisión de cortar o poner una gran distancia con la familia de origen. No es algo que se decide de la noche a la mañana. Muchas veces es el resultado de años intentando reparar un vínculo que no ha sido recíproco, que no ha sido seguro, ni tampoco respetuoso. Sí, doctora, hay un par de preguntas que quisiera hacerle que tiene que ver con lo que nos dice usted en este momento. ¿Por qué cada vez hay más personas que están hablando y lo hacen abiertamente de cortar lazos con su familia? ¿Esto es una moda o de pronto es una necesidad o estamos realmente ya cambiando este paradigma? Bueno, desde mi experiencia en consulta, lo que se ve es que hay cada vez más conciencia sobre los efectos del trauma relacional, ¿sí? Ya que ya no se normaliza tanto es que así son las familias. No, es que la familia es familia, ¿verdad? Aquí. Las familias se están atreviendo a cuestionar las dinámicas familiares, donde hubo abuso psicológico, negligencia y ausencia afectiva. O sea, cada vez nos cuestionamos el por qué tengo que quedarme en un lugar donde no me siento
respetar, donde no me siento amada. Entonces, esto se ve mucho más en consulta. Sí, ahora, ¿cuáles, según su experiencia, cuáles son las causas más comunes que llevan a alguien a alejarse de sus padres, de su familia, de sus hermanos o de sus parientes cercanos? Porque me vienen a la mente algunas cosas. Puede haber manipulación, abuso emocional, abuso hasta sexual, se ha visto, o rechazo por la identidad que yo quiero generar o decisiones personales. Ujú. Bueno, esto es algo que, que viene puede darse desde una falta de respeto constante, ¿sí? Violencia de todo tipo. Se ha visto en consulta que eh, llegan casos de violencia sexual, ¿sí? Violaciones sexuales de un padre a una hija, entre hermanos, o una dinámica de violencia psicológica, donde es muy constante y ha sido, digamos que agotado, yo suelo decir como agotan sus cartuchos, ¿sí? Cuando ya después de varios intentos de poner límites, no ha habido un eco, un cambio, digamos, que la persona o el paciente espera en nosotros o de una familia ideal que tenga en él. Entonces, se ven muchos casos, o sea, desde violencia psicológica, violencia física, violencia sexual. Entonces, esto con la repetición y con los años lleva al distanciamiento familiar o el family estranging, como Eric. Doctora, ¿qué pasa emocionalmente cuando una persona toma la decisión de alejarse de su familia? O sea, estoy pensando que hay gente que de pronto va a terapia y tiene que desatar un montón de nudos o liberar un montón de mochilas que lleva en la espalda. Pues toma esa decisión, pero detrás de esto ya vienen algunos sentimientos que se pueden mezclar aparte, los traumas que está viviendo esta persona por cualquier tipo de abuso o manipulación dentro de la familia. Ujú. Claro, aquí hay muchísimo de esto. Em, bueno, alejarse de la familia implica duelos múltiples, Oscar. Se pierde un lugar, una historia compartida, a veces incluso el apellido. Pero más que eso, se pierde la fantasía, como te comentaba, de la familia ideal. Y la culpa aparece rápido en estos momentos, porque se preguntan muchas veces como, ¿cómo voy a dejar de hablarle a mi madre? Claro. ¿Qué van a decir los demás? Y sobre todo, sabes que en Latinoamérica y en Ecuador, especialmente la familia, se la idealiza como un valor sagrado, Así es. pero eso ha servido muchas veces para encubrir las violencias. Entonces, desde la clínica acompañamos a procesar esa culpa, no como una señal de error, sino como parte de un proceso de diferenciarse. A veces la culpa es el precio de la libertad emocional. Sí, y doctora, quisiera entender un poco más el camino emocional que lleva a este tipo de ruptura. ¿Esto se trata de una reacción impulsiva en un momento o suele ser el resultado de un proceso largo que vamos llevando por dentro? Ujú. Claro, esto es, esto es de un proceso, como te decía, de muchas repeticiones. O sea, si hay eh, alternativas antes de cortar el vínculo, las hay, ¿sí? Hay alternativas como los pacientes comentan, o sea, ponen límites, o, eh, existen los límites firmes, reducen la frecuencia del contacto, cambian la forma de hablar con ese familiar o con los miembros de la familia. Pero cuando eso ya no funciona, el contacto sigue generando ansiedad, tristeza, confusión. Cortar puede ser la última opción, no es la primera, pero a veces es la necesaria. Ya, perfecto. Yo quisiera preguntarle, doctora, estamos en una sociedad eh,
llena de expectativas con cada una de las personas, con las familias. Estamos en una sociedad con padres que se llenan de expectativas de los hijos y de todos los miembros de la familia. Y quisiera que me comente un poco, según su experiencia, ¿quiénes son más propensos a vivir en el family estrangement o estos alejamientos de la familia? Bueno, aquí eh, no hay como eh, una edad específica, ¿sí? Por lo general se ve en la adolescencia, Ya, ¿sí? Que es una característica principal cuando se confunde mucho con la rebeldía, ya. ¿ya? Entonces, los adolescentes piensan que son rebeldes, pero en realidad es como un grito de individuación, un llamado a diferenciarse de esta dinámica violenta, ¿sí? O también en adultos que han vivido una adolescencia traumática, una niñez traumática, y estos adultos deciden alejarse cuando tienen la experiencia de otros vínculos, llamémosles unos vínculos sanos. Entonces, tienen la experiencia con tal vez una pareja, con un grupo de amigos, en un ambiente laboral, puede ser. Ujú. Sí, ahora, ¿podrían influir factores como, por ejemplo, ser parte de una comunidad LGBTI? Yo personalmente he conocido algunos casos de personas que toman la decisión de alejarse de su familia porque no son aceptados, o tal vez condiciones de salud mental. Hay diferencias religiosas también que generan rupturas en familias, doctora. Claro, claro que sí. La parte psíquica hay que entenderla como esas características que nosotros adoptamos de las personas con las que crecimos. Entonces, existe una familia externa, que es el papá, la mamá o los cuidadores, las personas con las que uno se crió. Pero la ventaja en el ser humano es que nosotros tenemos la capacidad de como reconstruir esas características paternas, maternas, no solo de las familias externas, ¿sí? O sea, del papá o la mamá en un caso, sino también podemos tener unas características, o sea, podemos reconstruir unas características en nosotros como personas maternales, paternales, filiales, de acuerdo a experiencias que tenemos en una comunidad, en un grupo, independientemente de qué sea, ¿sí? Entonces, claro, hay personas que lo hacen a través de una religión, a través de un grupo LGBTI, a través de grupos conocidos, por ejemplo, de grupos de danza, grupos de músicos, o sea, hay variedad de grupos que la gente, eh, que esta psique de los consultantes acoge estas características eh, amorosas, que contienen, que brindan un amor sincero, pueden desarrollarlas también en sí mismo. Estoy pensando yo en alguna de las personas que nos está escuchando en cualquier parte del mundo en este momento y que no ha podido tomar eh, esta decisión porque está confundido, porque decidir alejarse de la familia es difícil. Y pues, pero deciden también llegar y tomar terapia. Doctora, Bueno, hay casos en los Oscar, que una terapista puede recomendar a la en el persona, rol de tienes que terapeuta, salir de tu casa, tienes que alejarte de tu lo que familia, o nosotros cómo es este hacemos es proceso respetar, para ¿sí? llegar hasta Aquí ahí. Porque también está el no otro se lado. forzan las Está el que hay una reconciliaciones, persona que sí está no en un se emiten momento tal vez juicios de mala consejería, y consejería o se rebeldía y sostiene el quiere proceso con mucha alejarse de la empatía y familia para claridad hacer lo clínica, que yo quiero, ¿sí? algo así. A veces ser terapeuta también es ser testigo de decisiones muy dolorosas, pero profundamente liberadoras. Y eso merece ser acompañado con respeto, ¿sí? Em, la familia puede ser de origen, pero no tiene que ser el destino.
Hoy sabemos que sanar implica a veces soltar, que alejarnos no es falta de amor, sino amor hacia uno misma, y que toda historia familiar puede ser reescrita. Eso es súper importante, ¿sí? Como lo que te comentaba, podemos elegir familias también. A veces con los de siempre, otras veces con los que elegimos estar en ese camino de la vida. Sí, y hay un momento en el que, no sé, ¿cómo trabaja la terapia familiar cuando alguien ya decidió romper ese vínculo? ¿Se busca tal vez reparar, validar o simplemente acompañar en la psicología, doctora? Ok. Bueno, lo primero que hacemos como terapeutas es abrir un espacio al relato de cada parte. No se trata de encontrar culpables, sino de entender las dinámicas, ¿sí? ¿Qué roles se asignaron? ¿Qué secretos se arrastran? ¿Qué mandatos familiares pesan? Aquí en la terapia familiar, una herramienta útil que yo suelo utilizar es el genograma, que es donde exploramos la historia familiar, las repeticiones, las lealtades invisibles que se arman entre el hijo, la madre, entre hermanos. Entonces ahí surgen los patrones. Por ejemplo, las mujeres cuidan a todos menos a sí mismas. Padres ausentes que fueron hijos de padres ausentes. Esto nos puede dar un contexto y sentido del, de la problemática, ¿sí? Del tema. Entonces, bueno, en la terapia se utilizan cuentos, símbolos, metáforas para abordar lo que no siempre se puede decir de frente. Entonces, desde la terapia familiar, todo conflicto tiene una dimensión inconsciente, o sea, como más allá de lo que se puede ver o lo que se puede decir, sino desde la parte intergeneracional, ¿sí? Trabajar con eso en sesión nos permite comprender, sanar y a veces resignificar este vínculo. Sí, claro, y no siempre es blanco o negro. Doctora, ¿qué diferencia hay entre poner límites y cortar definitivamente el vínculo? Poner límites es poder delimitar, ¿sí? Delimitar tu espacio de autocuidado, la forma en cómo nos cuidamos de nosotros a través de una acción, a través de una conversa, a través del distanciamiento físico, ¿sí? Físico, pero también psicológico, saber qué me pertenece a mí y qué no me pertenece a mí, ¿ok? El distanciamiento eh, tiene que ver con los límites, entonces, pero es como el distanciamiento familiar o la familia estrangement, es estos límites constantes, esa parte en la que ya hemos puesto muchos límites, sabemos que la otra persona no va a cambiar, bajamos el ideal de familia, aceptamos lo que nosotros somos, nos transformamos y como vemos que la dinámica familiar no va a cambiar, delimitamos nuestro espacio, delimitamos nuestra psique y tomamos la decisión del distanciarnos, de cortar estos lazos con los familiares. Hace un momento nos dijo una palabra que me llamó mucho la atención, habló de duelo. Doctora, ¿cómo se maneja el duelo cuando la persona sigue viva, pero ya no forma parte de la vida de uno? Mm. El duelo, el duelo, el duelo nos trae, bueno, la palabra duelo viene del dolo, ¿sí? Del dolor. Es decir, que si no hay dolor, no ha habido un duelo, ¿sí? Esa es la palabra duelo, del dolo, del dolor. Entonces, eh, el duelo va a existir, esté o no esté la persona viva o no le esté, ¿sí? O sea, y el duelo no, cuando hablamos de duelo, Oscar, no es solamente el, no hace referencia cuando las personas se mueren, sino también justamente cuando nos distanciamos de una persona, cuando nos
cambiamos de casa, cuando nos cambiamos de ciudad. Entonces, esto puede traernos muchos síntomas como tristeza, angustia, nos da a veces insomnio, nos cambia el apetito, ¿sí? Em, Son las mismas características, son similares las características de, de cuando está la persona o cuando no está la persona. Las características están ahí en su intensidad y en algunos casos es hasta más, más fuertes, digámosles, cuando yo sé que está ahí, pero mi decisión ha sido distanciarme por amor propio. Doctora, ya sea que nosotros vamos a tomar esta decisión o conocemos a una persona que la va a tomar y sabemos, lo hemos hablado varias veces aquí en el Cuaderno de la Salud, la importancia de los grupos de apoyo y queremos ser un buen grupo de apoyo o si lo tenemos que buscar, ¿cómo podemos acompañar como adultos, por ejemplo, a un adolescente o a cualquier persona que está considerando alejarse de su familia? En especial si hay razones válidas, pero también riesgos. Claro. Esas son las familias que uno elige, ¿verdad? Las familias que uno elige, eh, claro, esas familias se recomienda que sean diferentes, que se logre romper ese patrón, o sea, que se busque una familia elegible diferente a la familia del origen. ¿Sí? Entonces, esas familias elegibles que son em, la pareja, los amigos, los colegas, personas que sí están disponibles emocionalmente, ¿ok? No vienen desde la obligación, sino desde la elección. Podríamos decir que esas familias representan el cuidado, el hogar, este padre bueno, esta madre nutriente. ¿Sí? Lo importante es entender que la familia puede ser reimaginada, reconstruida en otros espacios, con personas que sí nos sostienen. Esto es esto se puede lograr. Y esa es la gran esperanza que se tiene, que la familia no es solo la de sangre, sino también que nosotros tenemos la capacidad, la habilidad de poder reconstruir otras familias también. ¿Hay herramientas, doctora, tal vez que se pueden dar o sugerir a alguien que está en medio de este proceso y aún de pronto no sabe si quedarse o tal vez alejarse de la familia? Bueno, hay alternativas que yo recomiendo mucho el poder tener a alguien que acompañe en esos procesos cuando ya sienten que eh, necesitan, que se están asfixiando, que se están ahogando en ese problema y han agotado sus propios recursos para resolverlo. Es importante buscar ayuda con un profesional. Sí, bueno, hay alternativas antes de cortar el vínculo. Esas alternativas es poner límites firmes, reducir la frecuencia del contacto, cambiar la forma de hablar con ese familiar. Pero cuando eso ya no funciona y el contacto sigue generando ansiedad, depresión, confusión, cortar puede ser la última opción, ¿sí? Como te decía, Ajá. puede ser la última. O sea, no es la primera, pero a veces es la necesaria. O sea, si es que ya se han agotado yo se lo decía, se han agotado todos los cartuchos, busquemos ayuda a un profesional y, y veamos de qué forma se puede resolver en terapia familiar, ¿sí? Pero no siempre la terapia familiar va a llevar a que todo se resuelve y que sea una familia feliz. No, hay decisiones en la terapia familiar como estas, como el distanciamiento familiar. Sí, hay casos de pronto en los que la reconciliación es posible. ¿Cómo podríamos darnos cuenta si vale la pena intentarlo? Tal vez pendientes de algún indicadores para mirar y para saber si es sano volver o intentarlo, doctora. Ujú. Em, Perdón, no te escuché esa parte. ¿Qué me dijiste? Sí, doctora, que si de pronto
hay casos en los que la reconciliación podría ser posible. ¿Cómo podríamos saber si vale la pena intentarlo? Si hay algún tipo de indicador para mirar, para saber si es sano volver. Sí. Bueno, sí puede haber, pero no siempre. Y si ocurre, no es volver como antes. Reconciliarse implica reconocer el daño, asumir responsabilidades, crear nuevas formas de vincularse. A veces lo que se necesita no es que el otro cambie, sino que yo ya no sea la misma persona que sigue esperando que el otro cambie. Si sabemos que las personas no van a cambiar, pues por salud mental necesitamos nosotros transformarnos y sanar. Desde la psicología clínica trabajamos con el perdón como un proceso, como un proceso interno, no como una obligación, como le perdono perdono por los otros, perdón, y le perdono al otro, no, perdono porque es importante para mí, ¿sí? Y reconstruyo esa familia internalizada que tengo. Entonces, a veces sí, a veces no, es como, puede ser, pero eso se puede ir viendo en el camino también. Claro, soy responsable de mis decisiones, de mis reacciones. No soy responsable de los pensamientos y reacciones de quienes están al frente, aunque sean familiares, ¿verdad? Claro, claro que sí. Em, en la terapia familiar se trabaja esto, pero cuando no hay un cambio en la dinámica familiar, pues hay que asumir como esta conciencia de yo no puedo cambiar a los otros, pero sí puedo tomar distancia para cuidar, para sanarme y reconstruir una familia eh, en el lugar donde yo me encuentro. Perfecto. Doctora, yo creo que es un tema muy importante y usted eh, definitivamente nos ha compartido muchísimas herramientas para las personas que pueden estar nubladas en este tipo de tema, porque hablar de la familia con ese rango desagrada que se nos ha generado de pronto, tomar decisiones es complicado. Yo quisiera preguntarle a usted para finalizar, ¿qué le diría a una persona que decidió alejarse, pero siente que todo el mundo la juzga o que no comprende su situación? Mm. Bueno, hay que entender que esto es un tabú hablar de la familia, ¿sí? Eh, el, hay que entender que es un conflicto, digamos, social, intergeneracional, es un conflicto, digamos que hasta político, porque ponemos que la familia tiene que ser la responsable de todo el bien de todos los miembros, ¿sí? Si la familia está bien, todo está bien. No, hay conflictos sociales, hay conflictos políticos, digamos también, ¿no? Entonces, em, este, este sentir que tiene la persona, hay que entender que va más allá de lo que nosotros podemos controlar, ¿sí? Pero hay mucha esperanza de poder resignificar la familia. Hay mucha esperanza de que podemos encontrar esas características de lo que nosotros decíamos en una familia, podemos encontrar en otros espacios internos, o sea, puedo ser psíquicamente, tener unas características de autocuidado conmigo mismo que representen a esa madre interna y ese padre interno, ¿sí? Y puedo encontrar también otras em, figuras en mi entorno que tengan que ver con estas características que uno como ser humano las necesita, este amor genuino, ¿sí? Em, eso es como el poder bajar también las expectativas en los demás y bajar este ideal que tenemos de que todo
lo podemos encontrar en una familia, ¿sí? Y que la familia es el todo. No. Hay más cosas importantes, interesantes también en nosotros que podemos reconstruir y también en la parte social, comunitaria. Perfecto, qué interesante. Muchísimas gracias, doctora, por compartir con nosotros. De verdad estamos muy agradecidos con usted. Oscar, muchísimas gracias también. Con mucho gusto. Bien, perfecto. Nosotros vamos a continuar aquí en el Cuaderno de la Salud. Estimada doctora Indira Kando, gracias por su claridad y su respeto profundo por las decisiones de cada persona y por mostrarnos que la salud emocional también se trata de saber dónde estar y dónde no. Para quienes nos escuchan, aquí van 5 ideas clave que pueden ayudar si este tema le toca o le llega cerca. Primero, tú tienes derecho a priorizar tu salud mental, incluso si eso implica alejarte de tu familia. Segundo, la terapia no siempre busca reconciliar, a veces acompaña el proceso de separación. Tercero, no estás solo o sola. Muchas personas están viviendo lo mismo, aunque no lo digan. Cuarto, las familias elegidas pueden sanar heridas que la familia biológica dejó abiertas. Y quinto, ninguna decisión que se toma desde el amor propio debería darte vergüenza. Bien, gracias por acompañarnos. Recuerda que si tú compartes este episodio, puede llegar con muy buenos conceptos y de ayuda para una persona o para una familia. Nosotros nos escuchamos en el próximo episodio del Cuaderno de la Salud. Comparte por favor y suscríbete.